Muy buenas tardes, clase. Soy Víctor García Barbosa y el día de hoy realizaré una pequeña reflexión en torno a la llegada y las consecuencias del SIDA en México. En los últimos días se viralizó una tabla estadística, la que supuestamente arroja datos sobre casos notificados de VIH según estado de residencia en México, la cual fue acompañada de mensajes alarmistas como "aumentan los casos de VIH en México", "enfrentamos una nueva epidemia de VIH", o frases moralizantes como "cuando quieras ser infiel o libertino, recuerda que los casos de VIH están en aumento en México". Este tipo de discursos no solo simplifican un problema de salud pública compleja, sino que refuerzan estereotipos dañinos y perpetúan la estigmatización hacia las personas que viven con el virus. Esta discriminación se ha mantenido por décadas, asociando la enfermedad con conductas inmorales en lugar de abordarla desde una perspectiva de derechos humanos y salud colectiva. La Organización Panamericana de la Salud advierte que el lenguaje sensacionalista y culpabilizante alrededor del VIH obstaculiza los esfuerzos de prevención y tratamiento, pues disuade a las personas de realizarse pruebas o buscar atención médica por el miedo al rechazo. En México, donde persisten desigualdades en el acceso a la salud y educación sexual, este tipo de mensajes refuerzan prejuicios en lugar de promover soluciones basadas en evidencia. El primer caso en México se detectó en 1983, en un hombre que había viajado a los Estados Unidos. En esta época, la falta de información científica y los prejuicios morales convirtieron la enfermedad en un estigma asociado a la homosexualidad, a la promiscuidad y el castigo divino. Como documentó Carrillo, el VIH se vinculó inicialmente con grupos marginados, homosexuales, trabajadores sexuales, así como consumidores de drogas inyectables, lo cual retrasó la implementación de políticas públicas efectivas y profundizó la discriminación. Aunado a estos testimonios, otros colectivos se encargaron de dar visibilidad a las vivencias de las personas con VIH. Por ejemplo, el colectivo Sol reveló algunas consecuencias. Varias de ellas fueron abandonadas por sus familias, despedidas de sus trabajos e incluso rechazadas en hospitales. No existían tratamientos antirretrovirales accesibles y el diagnóstico era prácticamente una sentencia de muerte. Aunque en 1988 se creó el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del SIDA, CONASIDA, las acciones fueron insuficientes frente a la magnitud de la epidemia. Diversas personas han sido destacadas en la lucha contra el estigma del VIH. Por ejemplo, Arely Cano, diagnosticada en 2010, enfrentó rechazo laboral, exclusión en círculos sociales e incluso negación de servicios médicos. Su caso ejemplifica los prejuicios que persisten en ámbitos profesionales y la violación sistemática de derechos laborales hacia personas con VIH. Hoy, su organización lucha contra estas prácticas y promueve la ley de VIH para prohibir despidos por su estatus. Otro caso emblemático es el de Carlos Arriola, sobreviviente de la primera generación de la epidemia en México. Enfrentó abandono institucional y estigma religioso. En esta época no existían antirretrovirales y el diagnóstico equivalía a una sentencia de muerte social. Su testimonio revela cómo el sistema de salud mexicano falló ante la emergencia y cómo la homofobia agravó la crisis. Su activismo logró que se incluyera el VIH en el Seguro Popular en 2003. Natalia Lane, actriz y figura pública, enfrentó una doble discriminación por su condición de VIH y por su identidad de género. Su testimonio expone cómo el prejuicio institucional en clínicas públicas retrasa diagnósticos y tratamientos para personas trans. La intersección de vulnerabilidades limita el acceso a empleos formales y vivienda. El lenguaje violento en entornos médicos disuade a muchas personas de buscar ayuda. Pese a esto, Lane se convirtió en una vocera de la campaña Indetectable, Intransmisible, demostrando que, con tratamiento, las personas con VIH pueden tener vidas plenas y relaciones sin riesgo. Estos testimonios muestran que, pese a los avances médicos, el estigma se recicla. En los 80 era el rechazo hospitalario, hoy el despido laboral o la estigmatización y las burlas en redes sociales. A modo de conclusión, el VIH en México es un tema que debe de abordarse con rigor estadístico, pero también con humanidad. Si bien es importante difundir cifras sobre la prevalencia del virus y los casos activos, la forma en que se comunican estos datos determina su impacto social. Como advierte la OMS, el lenguaje utilizado en la divulgación de información sobre el VIH puede contribuir a la prevención y a la empatía, o reforzar estereotipos y exclusiones. El VIH no discrimina, pero la sociedad sí. Cambiar esta realidad existe que medios institucionales y ciudadanos prioricen testimonios humanos, como las de las redes de personas con VIH que muestran vidas plenas gracias al tratamiento. Desmitifiquen la ciencia, recordar que el virus no se transmite por abrazos, besos o contacto casual.
Exijan políticas claras, desde la ley de VIH hasta campañas que normalicen la prueba rutinaria, como se hace con la glucosa o con la presión arterial.